Bueno, hoy vamos a hablar de cáncer. Ustedes me pidieron que hiciéramos esta charla. Algunos de ustedes dicen estar curados, otros que les interesa saber por qué, otros tienen mucho miedo. Entonces, bueno, vamos a hablar que por primera vez despacio y tranquilo de qué es un cáncer. ¿Por qué tenemos cáncer los seres humanos? Tenemos un material genético. Como nos reproducimos, todos los seres vivos tenemos la capacidad de reproducir nuestros tejidos. Esta reproducción de los tejidos hace que cuando se descontrola el sistema de división de las células, aparecen los tumores. Los tumores pueden ser benignos o tumores malignos. ¿Cuál es el tema que sí tenemos que empezar a conocer un poco? Porque siempre el que se lesiona es el material genético. Que hay muchísimas teorías, hubo muchas teorías. La gente cree que es una sola causa el motivo del cáncer y resulta que si fuera así sería fácil curarlo. Esto no es un bicho, no es un virus, no es una bacteria que se pueda combatir con un antibiótico, sino que son muchas causas que agreden, lesionan el material genético. Estas son las moléculas del ácido desoxirribonucleico, del ADN, que mantienen la información. Cada 3 o 4 de estos grupos de moléculas transmiten una información: el color de los ojos, la altura, la oreja, los riñones. Todo eso está formulado como codones en estas moléculas. Cada célula de nuestro organismo tiene 1,20 m. Parece mentira que una célula que tiene 8 milésimas de milímetro por 8 milésimas por 8 milésimas tenga 1,20 m. Bueno, en ese 1,20 m, todo amontonadito, está toda la información para la transmisión genética. ¿Cuál es la fisiología del ADN? ¿Es una cosa estática? ¿Está ahí como una estructura de hierro, como una estructura de material? No. Nosotros lo recambiamos a cada uno de sus componentes cada 4 meses. ¿Cuál es la función? Producir proteínas. Mientras no se está duplicando la célula, la función más importante de producir proteínas, que son las moléculas más importantes en nuestros metabolismos. Bueno, hay varias de estas, tienen muchísimas funciones. ¿Y por qué casualmente se van agotando? ¿Y por qué no podemos vivir 400 años? Porque se va acortando, el extremo de estos genes se va acortando cada vez que la célula se divide. Entonces estas células se pueden dividir 60, 90 veces y no más, por eso no podemos seguir viviendo tantos tiempos. Si analizamos a la vida como un sistema, todo sistema funciona sobre una estructura, un edificio y una organización. ¿Cómo está organizada cómo es esa organización? Es un sistema en red que está totalmente intercomunicado. Una célula que se pinchó en el pie porque pisó una tachuela, sabe inmediatamente todo el organismo que ha sucedido eso. Pero es un sistema abierto porque toma oxígeno, nutrientes, alimentos, toma campo magnético terrestre, y cerrado en cuanto a la organización. ¿Cuál es el problema de esta estructura? Esta estructura es coloide. Todos los seres vivos somos coloide. El coloide es una gelatina muy especial, una especie de gelatina que depende de que sus moléculas tengan su carga eléctrica normal. Cuando esto falla, la organización falla, se lesionan las moléculas, se pierde la estructura porque son muy inestables, viven permanentemente en movimiento. Es distinto, yo por eso insisto siempre en biomoléculas y no moléculas, porque no es lo mismo una molécula de un grano de sal a una molécula de estas. Por ejemplo, si le diéramos, son pequeñísimas, si le diéramos al corazón el tamaño de la Tierra, una molécula sería, una de estas biomoléculas, sería como un racimo de uva. Esa es la comparación en cuanto a dimensiones. Son muy inestables, se mueven, pero siempre están generadas, como vimos, por esa información genética. Cuando estas moléculas se lesionan, este coloide pierde calidad. Y cuando pierde calidad la estructura. Cuando más moléculas pierden estructura, más fácil la persona se enferma. ¿Quiénes lesionan a estas moléculas?
El sedentarismo, las personas a partir de los 55 años de vida sedentaria pierden el control del sistema nervioso central sobre estas moléculas. El sistema nervioso central está permanentemente controlando la calidad de estas moléculas. Los medicamentos, todo lo que sea inóptico, sedante, alteran el control del cerebro sobre estas moléculas, las intoxicaciones por alimentos, todas las intoxicaciones diarias comunes con alimentos, por ejemplo, los traumatismos cerebrales, los traumatismos de columna, pero acá aparecen los grandes lesionadores del material genético y que nos pueden llevar al cáncer. Sustancias oxidantes. Nosotros tenemos mecanismos antioxidantes. Por eso le agregamos antioxidantes a la gente, porque a partir de los 35 o 40 años ya esto disminuye. Normalmente vamos disminuyendo, como decía la doctora Aslan, hay que empezar a cuidarse a los 45 años, a partir de los 45 años. Bueno, nosotros cuando estudiamos esto encontrábamos que hasta los 35 o 45 años el organismo alcanzaba a defenderse. A partir de después empiezan los problemas. Acá viene la otra gran causa, metales y químicos. Metales y químicos, ¿por qué? Químicos, hay 100.000 moléculas nuevas en los últimos 50 años que han cambiado totalmente la medicina. Hay un nuevo paciente. Estos productos se van acumulando en el organismo y se comportan como radicales libres. El organismo trata de eliminarlo, pero a veces es muy difícil eliminarlo porque son moléculas enormes, por ejemplo, las que forman con los metales. Los metales, no estamos preparados nosotros para tener metales. Por eso, cuando se leen los libros valores tolerables, es una palabra engañosa. ¿Por qué? Porque no estamos preparados nuestro organismo para tener metales. Y son compuestos que millonésimas de partículas ya se comportan como tóxicos. La falta de los pequeñas cantidades de algunos de los metales, nosotros tenemos la misma concentración del agua de mar de algunos elementos, algunos metales, magnesio, calcio, litio, todos pequeñas cantidades precisamos. Otra en lo diabético, por ejemplo, es la glicosilación, la alteración de estas moléculas. Y la intolerancia a los alimentos, que después vamos a hablar un poco más. Sigamos. Bueno, cuando empezamos a medir los radicales libres, nos encontramos que una célula por día recibe 100.000 ataques. Sobre 350 pacientes, el 81% estaba en estrés oxidativo alto. ¿Por qué? Porque ya eran pacientes que venían a vernos cuando ya estaban enfermos. El organismo no alcanzaba a neutralizar con sus sistemas los mecanismos, las moléculas oxidantes. Sus antioxidantes no le alcanzaban. ¿Pero por qué estaban así? Porque tenían infecciones urinarias crónicas que incluso no aparecían en los análisis, porque habían tenido cáncer y le habían hecho quimioterapia, porque le habían hecho radiaciones. Sobre todo los pacientes de ustedes que han recibido esto, estaban en estrés oxidativo. Por eso ese decaimiento, ese cansancio, esa astenia, esos problemas digestivos que tienen los tratamientos con quimioterapia. Cuando empezamos a estudiar, mandábamos 2 gramos de cabello a Estados Unidos. Es un aparato fantástico que analiza, el cabello se lava, se le disuelve la capa de colorantes y después termina estudiándose la médula del pelo. 99% tenían contaminación múltiple, venían con 8 o 10 metales. Cada uno de estos metales, el plomo es el más común, cada uno de estos metales provoca entre 15 y 20 enfermedades. Es decir, que las combinaciones posibles de síntomas y signos, intercombinaciones, son 4,5 millones. Es imposible de hacer diagnóstico para un médico común si no se hacen estos análisis. Seguimos. Compuesto orgánico. Hay más de 100.000 moléculas nuevas. Los toxicólogos dicen 200.000. ¿Por qué? Porque el organismo, cuando las quiere eliminar, las tiene que dividir. Y algunas de esas sustancias se transforman en más tóxicas que las anteriores. Solo se le ha estudiado la toxicidad al 10%. Cada molécula nueva que genera el ser humano, los plásticos, los derivados de los plásticos, estudiarle la toxicidad lleva 10 años. Y hay más de 300 compuestos hallados, por ejemplo, 13 familias que se estudiaron en Francia, se les encontró 300 de estos compuestos químicos, entre ellos el DDT, que hacía 20 años que estaba prohibido. ¿Qué hace esto? Destruyen estructuras, van destruyendo la calidad del coloide. Primero hay causa genética, no todos somos iguales en cuanto a las defensas en el organismo para reparar el ADN lesionado.
Los compuestos orgánicos y metales pesados, como dijimos recién, malos hábitos de alimentación. Nosotros hacemos exactamente al revés, no desayunamos y terminamos haciendo una muy buena cena y exuberante que fabrica mucho más radicales libres. La intolerancia a los alimentos, todos estos compuestos tóxicos lesionan el intestino. Entonces pasan moléculas que no tendrían que pasar. Esas moléculas provocan una inflamación crónica y esa inflamación crónica por intolerancia a los alimentos aumenta la producción de radicales libres. ¿Cuándo viene el paciente? Cuando ya tiene problemas orgánicos. Pero acá ya empezaron a aparecer problemas funcionales. Entonces, estos son los condicionantes del funcionamiento, de la calidad del funcionamiento del RER. Campo oxidativo. Lou Montagnier, el premio Nobel del 2008, en su libro Los combates por la vida, en francés, habla del campo oxidativo. Todos estos compuestos que estuvimos hablando transforman en el organismo aumenta cada vez, hay un campo oxidativo, le llama él, cada vez hay más compuestos ácidos. ¿Qué hacen los tejidos? ¿Qué hacen las células? Una vez que se nota, la célula se da cuenta que está intoxicada, fabrica estos genes, P53, P16, B1, BRCA1, BRCA2. Estos son los que le faltan a Angelina Jolie. ¿Qué hacen estos genes? Fabrican una proteína que viene y controla. Si la célula no va a poder recuperarse, la manda a la muerte. Y si fallan estos, hay muchísimas más posibilidades de tener cáncer. Sigamos, en la Facultad de Medicina nos enseñaba que la vida hasta los 21 años era todo crecimiento, todo positivo, que ahí nos estabilizábamos, teníamos acá una infección urinaria, teníamos una neumopatía, pero volvíamos al equilibrio anterior, a la homeostasis. Llegábamos a los 65, nos jubilábamos y empezaba a decaer todo. Bueno, esto no es así. En la actualidad todos estos compuestos nos van intoxicando y aparecen los problemas. Pero a su vez tenemos que tener en cuenta que una persona que está acá ya con 60, 65 años ya tiene menos riñón, tiene menos pulmón, más si fumó todavía, y cada vez tiene menos tejido normal para defenderse. ¿Cuáles son las lesiones al ADN? Cambia la estructura. Hay depresión, duplicación, traslocación, inversión, clastogénesis, ya cuando se rompe la cadena. Todo esto provoca modificaciones que hacen que aparezcan las malformaciones congénitas. Cuando yo terminé mi residencia en cirugía, quería hacer cirugía pediátrica y me dijeron no hay pacientes para operar. Hoy hay 5.500 chicos nada más que para operar del corazón por malformaciones congénitas. Las lesiones indirectas, bueno, las lesiones indirectas son a los genes que tienen que ver con el funcionamiento de ADN, los que controlan cómo funciona esto, los que frenan, los que estimulan y los que activan. Las enzimas reparadoras, afortunadamente las que reparan el material genético son mucho más efectivas que las que reparan las estructuras normales. Otras causas de lesión, las intoxicaciones por químicos, intoxicaciones por metales, estrés, moléculas oxidantes, radiaciones y carencia de nutrientes. Esto es sobre todo cuando en los chicos la madre no ha comido lo suficiente y con calidad. Hay toda una ciencia nueva, que es la epigenética. ¿Cuáles son las causas? Que desde el exterior, desde el estrés común, el estado nervioso que nos lleva al corticoide, al que produzcamos mucho más cortisol, que es un corticoide que hace que la inmunidad se disminuya, hasta las intoxicaciones de todo tipo, agresores externos, que son las que estudian y lesionan el material genético. Son agresores, por eso se estudian como agresores externos. Y lo que se provoca a veces va cambiando un solo de esos nucleótidos, 2 o 3 de ese material que vimos al comienzo, se lesionan y ya empiezan a producir proteínas y de diferente calidad. Estos son los genes oncoprotectores que vimos, el RB1, el P53, el P16, cuando la célula se intoxica. ¿Dónde fallan, por ejemplo? Esto es el tema que le fallaba a Angelina Jolie, pues no los tiene. Y acá, por ejemplo, también aparecen, no solamente aparecen ovario y mama, sino que también aparecen otros tipos de cáncer. Este no está presente en muchos de estos cánceres o está muy lesionado, mama, sarcoma, cerebro y otro, pero tenemos que saber que nunca es uno, es decir, porque le faltaba un gen, Angelina Jolie no iba a tener cáncer de ovario, cáncer de mama. Los pacientes que llegan a tener cáncer tienen lesionado muchísimos genes, si no sería muy fácil arreglar con ingeniería genética un solo gen. Entonces, ¿qué hace la epigenética? Ahora se define el cáncer como la interrelación entre el medio ambiente y los genes.
¿Cómo interrelación? Los genes no andan dando vuelta buscando que lo fumiguen o respirando en un caño de escape. No hay interrelación. Al ser humano le llega de arriba, lamentablemente por aire, por agua, y absorbe por piel o por los alimentos o por aparato respiratorio, le ingresan todos estos contaminantes. El humo, los contaminantes químicos orgánicos, que hablábamos de las 100.000 moléculas nuevas, que cuando se dividen se transforman en muchas más. La contaminación por metales, muchas de estas fórmulas nuevas de químicos tienen agregados metales. Por ejemplo, el teflón es un producto químico al que se le agrega flúor. Es decir, que nos intoxicamos cuando se raspa y se limpia mal un material con teflón, por ejemplo, estamos absorbiendo flúor y metales tóxicos. El humo del cigarrillo, radiaciones ionizantes, la que hicieron ustedes cuando le hicieron el tratamiento con radiaciones, déficit de alimentación en embarazada, la comida chatarra caliente en fitonutrientes va a favorecer siempre que haya más lesión en el material genético. La automedicación, los antiinflamatorios tomados mal favorecen la absorción de moléculas que no tendrían que pasar el aparato digestivo. Sigamos. ¿Qué hacemos? La cromoterapéutica, favorecer la metilación, esto hace que se estimulen los genes buenos. ¿Por qué? Porque cuando la metilación no funciona, se ponen de manifiesto con más facilidad los malos, lo que nosotros llamamos genes malos, que favorecen la aparición del cáncer. Restricción calórica, al comer menos se favorece la acetilación, que es un proceso que tenemos que favorecer para estimular la expresión de los genes buenos. Y evitar las lesiones al ADN y al mitocondrial con lipoico, con carnitina, con coenzima Q10. Bueno, esto es una publicidad de los países donde se trata seriamente el tema del cáncer. Esta es una criatura con un halo del humo del cigarrillo y en inglés, esto lo vi en Inglaterra en las calles, las criaturas, los niños que se crían en familia de fumadores o descienden de fumadores, se van al cielo antes. Yo creo que esto es más expresivo que esto, imposible. Entonces tenemos un nuevo paradigma. Nosotros hace 2000 años que decimos primero no lesionar. Esto es de la época de Hipócrates, cuando no se conocían las causas de las enfermedades. Hoy conocemos las causas de las enfermedades. Entonces, ¿qué sabemos? Que todas estas sustancias que estuvimos hablando lesionan el material genético. Y no solamente a la persona que está expuesta, sino a las futuras generaciones. Por ejemplo, el bifenil A de los derivados de los plásticos, que se elimina de los plásticos, eso que usamos en nuestra casa, en la mamadera que se recalienta, no solamente lesiona a la madre embarazada, por ejemplo, de una nena, sino que esa criatura va a nacer ya con sus óvulos afectados. Va a estar afectada ella por las consecuencias negativas de esto y su generación, sus hijos también van a tener las consecuencias. Entonces, el nuevo paradigma es protejamos al ser humano, protejamos al genoma humano. ¿Por qué? Porque ya sabemos, hoy esta es la primera generación que conoce perfectamente cuáles son las causas de la enfermedad. Muchas gracias y ahora todas las preguntas que quieran.